Bien, vamos a grabar. Y dice así. Atiendan, por favor. Primera pregunta. Bien, la pregunta 1 es una pregunta de lista enlazada, donde básicamente se les pide hacer lo siguiente. Implementar una lista dominó ¿ya? Cuya característica es la de almacenar fichas de dominio. Como no vamos a hacer gráfico, lo único que quiero es que la clase lista tenga este atributo. En primer lugar, va a tener enlace, el nodo va a tener enlace, como ustedes conocen, pero el dato va a estar dividido en dos partes. En un lado izquierdo y un lado derecho. En este lado izquierdo o derecho se almacena un valor entero comprendido entre números de 1 al 6. ¿Han jugado alguna vez el juego del dominó? El dominó es una ficha así, ¿no? Donde a un lado puede haber el valor de 3 y en el otro lado el 1. ¿Cuál es la particularidad de este juego? Que si yo tengo una ficha que es, por decirle así, ahí, esta ficha la puedo introducir a este lado. Sería 3 acá. Tienen que ser los vecinos iguales. Y a este lado sería 4. ¿No? Si yo tengo una ficha que es así, en el número 2, entonces, y a este lado tiene 1, esta ficha, si yo la vuelco, se va a introducir al final. El 1 aquí y el 2. O sea, que los vecinos siempre deben ser iguales. Esto es izquierdo, derecho. Este se da la vuelta, se intercambia, este es izquierdo, derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad de esta clase ficha. Este es izquierdo y derecho. A ver, vamos a ver si han entendido. Sí, esta es mi lista. Mi lista va a ser esta. Que este apunta al siguiente y este apunta al siguiente. El nodo va a contener dos datos. Va a ser izquierdo y derecho, ¿no ves? De tipo entero. El valor va a estar de estos valores, va a estar entre 1 y 6. Porque el 1 es así, el 2 es así, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Pero nosotros no vamos a hacer gráficos, vamos a hacer con un numerito. Es decir, si yo hago esta representación de la lista, mi lista va a estar así. Aquí sería 4 y 3. Esto sería 3 y 1. Esto sería 1 y 2. Y este apunta a 1. Así.
Entonces, yo quiero implementar esta lista. Lo primero que tienen que hacer es modificar el nodo. El nodo ya no va a ser un solo número, va a ser dos, izquierdo y derecho. Y el enlace sigue siendo lo mismo. Entonces, si yo tengo esta lista, el método insertar, que también lo tenemos, pero el insertar lo que hace es ordenado, lo que ustedes van a hacer es modificar el insertar de tal forma que si yo agarro y digo insertar la ficha, vamos a poner izquierdo, va a ser por decirle 2, 5, es decir, estoy queriendo insertar esta ficha 2 y 5. Pero yo no es con gráfico, no estoy simulando el juego. Pregunta, ¿dónde va a insertar? ¿Al primero o al final de la lista? ¿Dónde insertaría? Al final. Al final, o sea, esto va a venir acá, un nodo, va a ser 2 y 5. Ahí. ¿No? Entonces, insertar tiene dos posibilidades. O inserta por el final o inserta por el principio. No hay más, no inserta al medio. Siempre al final o al principio. Si yo agarro y digo insertar el valor por decirle 1, 4, ¿dónde va a insertar? Estoy queriendo insertar esta ficha. Al inicio. Al inicio, es decir, aquí va a insertar esa ficha 1, 4, porque son vecinos, ¿no ven? Y esto va a agarrar y L se va a venir ahí. Insertar principio o cabeza, insertar al final. ¿Ya? Ingeniero, ¿existe algún tipo de prioridad al tipo de insertar? Por ahí son iguales los dos lados. No interesa si son por decirle aquí agarro y digo 1 por este lado o 5 por el otro lado. Puede insertar por la principio o lo inserta al final, me interesa. No hay prioridad, vale, esto puede venir aquí o esto se vaya. ¿Entienden, no? 1, 5, donde sea. El juego es válido, es como si yo esta ficha lo pondría ahí, vale, o esta ficha la pongo ahí. No hay ningún problema. Ahora, atiéndanme bien. ¿Qué pasa si yo quiero insertar ahora el valor, por decirle, 1 y 6? A ver, ¿dónde insertaría 1 y 6? ¿Al final o al principio? Al inicio. Al inicio, porque el 1 es igual, o sea, lo que tienen que hacer simplemente es comparar este elemento, que es el izquierdo del primer nodo, y el derecho del último nodo. Esos son los que valen. Entonces pregunta, si este elemento es igual al izquierdo del primer nodo o al derecho del último nodo, lo meten por algún lado. O este elemento es igual al izquierdo del primer nodo o al derecho del último nodo, lo meten por ahí. Pero a esto deben intercambiarlo. En este caso, este no va a entrar así como 6 acá y 1. Si este elemento es igual a la izquierda del primer nodo, entonces intercambiamos 6 y 1. Entonces aquí va a entrar en la ficha 6, 1. Para que sean vecinos. Le he dado la vuelta, es como la ficha lo hubiera dado la vuelta. El izquierdo con el derecho del nodo que estoy metiendo lo intercambio. Aquí no puede intercambiar. El nodo nuevo lo intercambio, ¿no? Entonces, facilísimo. Lo único que tienen que hacer es cambiar la estructura nodo, aumentar un valor. Uno se llama izquierdo y el otro derecho. Nada más. Solamente eso. Y el método insertar. En el insertar ya no va a entrar un elemento, va a entrar izquierdo y derecho. Entonces, meto estos dos valores y la lista tiene que insertar ya sea por el final o por el inicio.
tomando en cuenta que esos valores sean iguales. Si yo por decirle quiero agarrar y quiero insertar el elemento por decirle 2 y 3, el 2 no es a ninguno de estos, al inicio del primer nodo ni al final, no se parece. Veremos con el 3. ¿Será que es igual? No, y tampoco con el 5. No inserta este elemento. Para que inserte, tiene que este valor ser el inicio del primero o el derecho del último. O este valor a la izquierda del primero o a la derecha del último. Solo en esos casos puede insertar. Si no hay ninguno de los dos, no inserta. ¿Se entiende?